practice the knowledge that you already acquired, right? Es hora de poner en práctica una de las cosas que has aprendido en el curso. Very well. It's actually that thing you need to come through, right? Tenemos que ir por esas experiencias y a veces nos dan pues nervios, ¿no? Que vamos a poner en práctica el inglés, nos da miedo quizá, pero pues bueno, al final si lo haces con frecuencia, si sueles practicar con nativos, al final se hace algo común y te ayuda a que pues puedas hablar incluso inglés con más naturalidad. Okay, very well. So if I don't remember bad, right, we finished what is the unit 8. And today we're going to start with a grammar topic. Let me show you here. From the unit 9, present perfect. Right, one second. Present perfect. Vamos a aprender hoy un nuevo tiempo gramatical. It's present perfect. It's very interesting, but you will need to memorize lots of verbs. Okay. Entonces les voy a enviar también a través de WhatsApp. Les voy a enviar one second. Esta lista de verbos. Y vamos a tener que, pues, esforzarnos por memorizarlo. All right. There you go. So this list of verbs is very complete. It's from the level 4, but now you see that differently from the previous, we have 3 columns. Tenemos ahora 3 columnas. So every verb has three forms. We have the base verb, that is the first one. Voy a, por ejemplo, poner este ejemplo de begin. Begin significa comenzar. Entonces tenemos begin, pasado, began. Y tenemos también este otro modo, no tiempo, sino modo del verbo que es pasado participio. So it's begun. Begin, began, begun. Esto es empecé. Si yo digo I begin, es yo empiezo. Yo empiezo. I began, yo empecé. Y con este nuevo tiempo que vamos a aprender, que es el presente perfecto, entonces I have begun, es yo he empezado. Entonces todos estos verbos, digamos que la tercera columna son esos verbos que en español son como terminación ado o ido. Por ejemplo, be sería sido, beat, latido, become, convertido, beaten, mordido, bled, sangrado y así, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos más que nunca ahora es necesario aprendernos estos verbos irregulares, las 3 formas, pero sobre todo vamos a necesitar aprendernos la tercera forma para poder formar este presente, lo que es el presente perfecto. We have 2 options, right? We have regular verbs. Si es un verbo regular, pues no hay problema. The way we are going to do it is the next one. So maybe we have the verb in regular verb, dance. Entonces, en pasado, ¿cómo sería? Si es regular. What verb, teacher? Dance. Verbo dance. Danced. Danced. ¿Ok? Y en pasado participio. I don't remember, teacher. Danced. En los verbos regulares el pasado y el pasado participio es el mismo. Se le añade ed al verbo. Move, pues igual. Moved. Moved. Entonces, los verbos regulares, recuerden, tienen terminación ed y el pasado participio es el mismo. Aquí el tema es con los verbos irregulares, ¿verdad? Que tienen formas y el pasado a veces es distinto del pasado participio y con todos los verbos pues tienen distintas formas de cambiar. So let's go here and we're going to learn, right? So recently we have been talking about I don't know, some accidents, fractures, algunos accidentes, fracturas o golpes que nos hemos dado, right? So when you talk about these things, you usually talk about experiences, right? So you will make the question something like, have you ever? La pregunta, have you ever, quiere decir, ¿alguna vez has? Have you ever? Have you ever, for example, aquí por ejemplo, puedo utilizar el verbo break. Break en pasado. Broke, pero aquí necesito el pasado participio. Broken. Have you ever broken a bone? ¿Alguna vez te has roto un hueso?
Entonces, utilizamos el presente perfecto, tal como dice también aquí el cuadro, to talk about experiences that happened at that indefinite time in the past. Entonces, aunque se llame presente perfecto, realmente es un tiempo que habla del pasado, cosas que sucedieron en el pasado, pero a diferencia del pasado, por ejemplo, si tú dices, I broke my arm yesterday, entonces yesterday es un punto claro, un punto definido que nos dice cuándo sucedió. I broke my arm yesterday. ¿Cuándo? Yesterday. Pero cuando utilizas el presente perfecto, omites mencionar cuándo sucedió. Por ejemplo, I have broken my arm. Yo me he roto el brazo. ¿Cuándo? Bueno, pues en mi vida, simplemente estoy diciendo que alguna vez, ¿no? I have broken my arm before. Ya me he roto el brazo antes. I have broken my arm before. Entonces, presente perfecto, igual, aunque se llame presente, recuerden, habla del pasado. Es decir, algo que sucedió, pero no en un tiempo definido, porque se omite o no se quiere decir o simplemente no es relevante. So it's usually when you talk about your experiences, good and bad things in life, right? Por ejemplo, puedes hablar acerca de tus logros. I have run a marathon. He corrido un maratón, right? Or I have, aquí run, pero en el caso de run es un verbo irregular. Es run, fíjense cómo cambia. Ra, ra, ra. What is the R? Y fíjense cómo el verbo run, corro, pasado corrí y pasado perfecto corrido regresa a run. Por eso lo puse de esta forma aquí, right? I have run a marathon. He corrido un maratón. Or you can say, I have graduated from university. Me he graduado de la universidad. Puedes hablar de logros y, como les comenté, cosas buenas o malas que te han pasado, utilizando el presente perfecto. Okay, you also use it. That's other reason maybe it's called the present perfect. Otra razón por la que se puede llamar el presente perfecto. As one of your partners. Many partners waiting for access. Otra razón por la que se le puede llamar presente perfecto es porque lo utilizamos para cosas que sucedieron en el pasado, que siguen sucediendo en el presente y que sea muy probable que sigamos haciendo en el futuro. Por ejemplo, si tú dices, I have worked in this company for 7 years. ¿Qué dice esta oración, Brian? I have worked in this company for 7 years. Yo estuve trabajando en esta compañía por 7 años. Es he estado trabajando. ¿Qué te da la idea de he estado trabajando? Pues que obviamente es algo que pasó en el pasado, ¿verdad? Pero que sigues haciendo, ¿verdad? Porque si dijeras, yo trabajé, I worked in this company, quiere decir que ya no trabajas ahí. Por eso dices, I have worked, he trabajado, lo hice en el pasado, lo hago en el presente. Y es probable que si lo sigas haciendo en el futuro. Por eso, otra razón por la que se le puede llamar a este tiempo el presente perfecto. But in general, you always talk about the past. It is even a synonym of the past. Así como en español tú puedes decir como comí, no sé, comí una ensalada, puedes decir he comido una ensalada, como para algo que has hecho recientemente. Entonces en inglés también es válido, sobre todo en inglés británico. Tú puedes decir I ate a salad. Me comí una ensalada. I have eaten a salad. Es un sinónimo, o sea, ambos se refieren al pasado. El segundo, con presente perfecto, es más formal, de hecho se utiliza más en el inglés británico. I have eaten a salad. He comido una ensalada o comí una ensalada, pues es lo mismo. A veces el presente perfecto funciona igual que el pasado.
Finally, some words that we can use before we check the structure. Antes de ver cómo formar el presente perfecto, otras palabras que acompañan al presente perfecto son, por ejemplo, already, yet, already, yet, ever, just. What else? Well, can be never too, ever y never, pueden ir. Just. También podemos utilizar for y since. Estas palabras suelen acompañar al presente perfecto. How do we use already? Already and yet, they are mean the same. Already and yet quieren decir ya. Así, como tal, ya. Por ejemplo, puedes decir, I have already finished my homework. ¿Qué quiere decir esta oración? Es ya he terminado mi tarea. Entonces, este already es ya. Para hacer como pregunta, por ejemplo, have you finished yet? Es ya terminaste. Have you finished yet? Entonces utilizo yet y no already. Have you finished yet? ¿Ya acabaste? Entonces, yet para preguntas y para negación y already para la afirmación. Porque cuando tú digas, por ejemplo, puedes contestar no yet, que significa aún no. Aún no. Not yet. Sorry, not yet. Have you finished yet? Have you finished? Not yet. Questions? Yes, teacher. We use the verb in past participle in questions, in ask, when you ask and answers. You Always. use the past participle anytime. You use it for present, you use it for the interrogative, for the negative, and the affirmative, always. Okay, teacher. Thank you. Yeah, those are two things that come with any present perfect sentence. Ahorita vamos a hablar acerca de la estructura. Pero todas las oraciones en presente perfecto deben llevar have o has, que son los auxiliares, y el verbo en pasado participio. Eso nunca debe de faltar al formar una oración en presente perfecto. Okay, the other word that I told you is ever. Ever is to talk about the experience if in your life, in the whole time you've ever done these things. Cuando yo pregunto, por ejemplo, la oración, have you ever broken a bone? Es si alguna vez, es decir, si en toda tu vida has hecho algo. Entonces, para eso se utiliza ever, se utiliza para preguntar, ¿ok? Entonces, aquí quiero saber, aquí depende de, tú escoges, con el presente perfecto, tú escoges el tiempo que quieres para preguntar, ¿no? Es decir, puedes preguntar si en este año, por ejemplo, have you broken a bone this year? ¿Te has roto el hueso este año? Entonces, te estoy pidiendo que me digas en un año anterior qué fue lo que sucedió. También te puedo preguntar, have you broken a bone in the last, también la palabra in the last, en los últimos, no sé, 8 semanas, vamos a decir. Tú escoges la duración, eso te permite el presente perfecto, ¿no? Entonces tú escoges el tiempo en el que un evento pudo haber sucedido y entonces formulas la oración. Cuando utilizas ever es en todo el tiempo que tienes de vida, ¿no? Have you ever broken a bone? Es decir, pues sí, desde que naciste, si te has roto algún hueso. The other word that we use is never, for example. Never, que lo utilizamos para poder decir que nunca hemos hecho o nunca nos ha sucedido algo. Aquí, por ejemplo, ¿cómo diríamos, Gusli? Nunca me he roto un hueso. ¿Cómo diríamos, Meritzel? Nunca me he roto un hueso. I've never broken a bone. Muy bien. Have tiene la contracción que es así. I've never broken
a bone. I've never broken a bone. Nunca me he roto un hueso. Entonces, bueno, never, pues es lo opuesto de ever. Okay. What else? Other word that we use is, for example, just. Ya vimos cómo se utiliza already para decir que ya hicimos algo. Just is used when it's something recently, something that happened recently. For example, I have just finished. So it means just at that time I finished. Cuando utilizo just, es como acabo de. I have just finished my homework. Acabo de terminar. Right? Entonces, just es cuando es algo reciente que terminó. Okay. A diferencia de already, que simplemente dices que ya lo hiciste, pero no si fue reciente o no. All right. Let's see. Now we have the next two words, but these are clearer to use. Tenemos for y since. For and since they are used to, you can say it in different ways, right? The duration of time. Aquí, por ejemplo, en la última oración que escribí aquí, dice for 7 years. I have worked in this company for 7 years. For is for the duration of time. Puede usar años, meses, días, right? But you can also use the word since. Entonces, since habla de un punto en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si dijéramos for 7 years y estamos en el 2023, ¿qué año sería cuando empezó a trabajar esta persona? Just 23 less 7. ¿Cuánto sería? 2016. 2016. 2016. Okay, so 2016, right? Since 2016, entonces decimos, desde el 2016, I have worked in this company. Or I have worked in this company since 2016. Okay. Entonces aquí since lo utilizamos para hablar de ese punto específico, digamos, en el que empezamos a trabajar. Y es for, es simplemente dice la duración. Entonces tenemos for y since. Questions? No. Okay, that's about the use in some words. Ahora vamos a analizar la estructura. I don't know, maybe we need to take a picture. There you go. Let me check. Okay, now the structure. How do we make sentences with the present perfect? Okay, so remember, any tense in English that has an auxiliary verb, and I mean, present perfect is not the exception. For example, in the simple present, the auxiliary verb is do and does. In the past simple is did. In the future, we use will. In the present perfect, we have two auxiliary verbs, is have and has. Okay, so you already know how to conjugate these verbs because we learned them in the present perfect, right? So we have, for example, I have. ¿Qué quiere decir I have? Yo tengo, ¿verdad? Así como lo hemos aprendido anteriormente. Pero en este caso vamos a decirlo como yo he, right? You have, tú has. He, she, it. No utilizan have, utilizarían has. And they and we use have again. Entonces ya sabemos cómo se conjuga have. Nada más que aquí no es el verbo tener, sino que es el verbo auxiliar. Yo he, tú has, ella, él o eso ha, ellos han, nosotros hemos. Okay, the second very important thing that we need to create the sentence is the past perfect sentence, past perfect. So past perfect is the mode of the verb that I have shown you. Es la tercera columna de verbos, es la tercera forma.
Aquellos verbos que en español terminan en ado, ido, comido, dormido, jugado, cocinado, etcétera. Bueno, entonces en inglés esos verbos tenemos dos formas. El pasado perfecto, si es un verbo regular, entonces tendría terminación. ¿Qué terminación tiene el verbo regular? ed, Ujú. Y si es irregular, pues tenemos que memorizarlos, no hay de otra. Okay, that's why it's important. If you don't learn the verbs, if you don't have verbs, you cannot construct the variety of verbs that you need, the sentences. Without verbs, we cannot create sentences. Sin verbos, si no nos sabemos los verbos, no podemos formar oraciones, no podemos simplemente hablar o utilizar inglés si no conocemos verbos. So the more verbs you know, the better. Entre más verbos, mejor. Okay, so that's some homework for you, but I cannot do it for you. That is, memorize the irregular verbs. Tienen que memorizarse estos verbos, regulares y irregulares. Okay? Okay, perfect. So here we have I have, y después el verbo en pasado perfecto, el que ustedes quieran, ¿no? Si fuera el verbo swim, entonces tengo que buscar cómo es swim en pasado perfecto. Swim, ¿cuál es el pasado perfecto de swim? Pueden buscar en la lista de verbos que les envié. Swam. Muy bien, swam es en pasado y swim. Swim, swam, swim. Swim, swam, swim. Entonces utilizo la tercera, es la tercera forma de verbo. I have swum with sharks. Okay, you have swum with sharks. He has swum with sharks. They have swum with sharks and we have swum with sharks. Lo demás no cambia. Aquí lo que nos interesa realmente es el que conjuguen correctamente have y has. ¿Cómo sería el negativo? Entonces, aquí es muy sencillo. Vamos a utilizar not después del verbo auxiliar. I have not some. Not. I have not some. You have not some. He has not some. They have not some, etc. Ok. Muy bien. Y esto tiene obviamente una contracción. Podemos decir I haven't. You haven't. Y así por el estilo. Aquí sería, por ejemplo, hasn't. Haven't, hasn't. Sería la forma negativa. Haven't y hasn't. Aquí lo que pasa es que hay alumnos que, por ejemplo, ya vieron inglés anteriormente y vieron el presente perfecto. Entonces, a veces cuando les enseño el presente simple, se confunden del uso de have negativo. ¿Cómo se dice, Fernando? No tengo mascotas. ¿Cómo dirías en inglés? No tengo mascotas. I don't have a pets. Muy bien. I don't have pets. No tengo mascotas. Que es muy distinto de decir I haven't pets. Entonces, no cometan el error de decir haven't como en el presente perfecto, en el presente simple. Es decir, haven't no quiere decir no tengo. Tienes que decir I don't have. Entonces, haven't pets, no. Nunca se utiliza así. No puedes decir I have a friend. Entonces, no tengo un amigo. I haven't a friend. No. Tienes que utilizar I don't have. Ok, no se confundan aquí. Por otro lado, sí puedes utilizar no he tenido mascotas. I haven't had pets. No he tenido mascotas. Ok, eso sería la forma correcta en presente perfecto. Any questions? Yo no, teacher. Ok, No, teacher, thank very you. well. And the contractions, también este tiene contracción en afirmativo. I have se contrae como I've. You have se contrae como you've. Y así. He has, aquí cuidado porque he has y she has tienen una contracción que es idéntica al presente simple y sería his. Por ejemplo, si tú dijeras, he's done
a lot of work. Entonces sería, él ha hecho mucho trabajo. Entonces, he has, cuidado porque se puede contraer como his. Y puede ser confuso si no tienes el resto del contexto de la oración para determinar si es contracción por verb to be o contracción por presente perfecto, o la auxiliar has. His, she's, its. Para they sería they've. Y para we sería we've. I've, you've, his, she's, its, they've, we've. Suena como una F, ¿verdad? Al final, we've. Y ese es we have. Ok. Para las preguntas, también antes, lo que pasa también con la pronunciación, digamos, oraciones que tienen presente perfecto, es que, por ejemplo, este we have, digamos, este we have, otra forma de lograrlo, una contracción que se suele hacer, es que have le quitamos la H, o sea, de la pronunciación, no de la escritura. Entonces, cuando queremos hablar rápido o hablar de manera fluida, en vez de decir we have, va a sonar como we have. We have. Entonces puede ser que sea con contracción with o we have. We have not swum with sharks. Si cuando hablas rápido, la H se elimina. Y ahorita lo vamos a estar practicando. ¿Cómo formamos preguntas? So the questions, as you know, right, in the past, for example, and in the simple present, we have to use the auxiliary verbs. For example, do you like pizza? Did you like pizza? So every time you ask a question, the auxiliary verb comes first. So for the present perfect, what would happen? And what can we do to create sentences, interrogative sentences? ¿Cómo sería la forma interrogativa para el presente perfecto? ¿Cómo comenzamos? Con have. Con have o con has, Has dependiendo. Has she, por ejemplo. Has she, entonces auxiliar, sujeto, verbo en pasado participio. Has she run a marathon? ¿Ha corrido un maratón? Entonces así es la estructura. Primero el auxiliar, después el sujeto, luego el verbo en pasado participio. Okay, very well. So now, here we go. I'm going to ask, okay, let's continue reading this. I'm going to ask, please, Nubia, si nos puedes ayudar a leer este cuadro y a completar las partes donde haga falta, please. Yes. Use the present perfect to talk about experiences that happened at an indefinite time in the Indefinite. past. Indefinite time in the past. Use has, have, plus the past participle to form the present perfect. Regular Yeah. verbs. Affirmative statements. Liv has slipped on the ice many times. Most snowboards in yours have Aquí hay que happened. completar. Muy bien. Have happened. ¿Podrías ayudarnos a traducir, por favor, estas dos oraciones que acabas de leer, please? Have happened to people under 30. Liv se ha resbalado en el hielo muchas veces. Muchos, how do you say in Spanish? Snowboards. Aquí más bien sería most, sería la mayoría de, y tenemos snowboard injuries. Injury es heridas o, ¿cómo se dice? Lesiones, más bien. Injuries, lesiones. La mayoría de las lesiones en el snowboard es el deporte, es como, ¿cómo sería? Bueno, este deporte. ¿Que esquían? No, ¿Esquiadores? no es esquí, ¿saben? Es más como, es como si fuera skateboard, como si fuera la patineta, pero en vez de pavimento, pues es el hielo. Pero en la nieve.
This is Bueno, snowboard. Ajá. Entonces dice, la mayoría de las lesiones en este deporte, ¿qué más han dice? pasado en personas alrededor de los 30 o Debajo en de los personas, 30, debajo de los 30. menor o menores de 30. Ajá. Ah, Muy bien, vamos ahora con las negativas. Negative statements. Kale has burned his hand in years. Eva's never burned her hand. They haven't crashed a car before. I've not crashed a car. Ujú. Ok. Igualmente traducimos, please. Kaylee, Perdón, aquí sería Kyle, pero bueno. Kyle. Kyle se ha quemado su mano. Pero ahí Sí, es sería hasn't, negativo, ¿no? ¿verdad? Hasn't, ajá. Hasn't. Exactly. Kyle no se ha quemado su mano en años. En años, exacto. Eva's never burned her hand. Eva nunca se ha quemado su mano. Exactly. They haven't crashed a car before. Ellos no han chocado su carro antes. No. Ujú. Muy bien. No han Y chocado su coche antes. I've not crashed a car. Yo no he chocado un carro. Exacto. Ok, before continuing, vamos a pedirle a Jessie si nos ayuda con lo siguiente, pero permítame tan solo un minutito. One second, I'm back. Teacher, sorry, voy manejando, solo estoy escuchando. Ok, ahora sí continuamos. Jessie, ¿nos ayudas a leer lo siguiente, please? Sorry, teacher, voy rumbo al trabajo, voy manejando. Ok, don't worry. Miriam, please. Martin. Martin has broken Has- his arm twice. Twice. Sorry. Yeah, don't Teams worry. have had more crashes than any other age group. Ujú. Lo traduzco, ¿verdad? Yes, please. Martín se rompió un brazo cuando Aquí, era, más bien se ha roto. se ha roto el brazo. Ujú. Y tenemos twice. Once, twice, 3 times, 4 times, 5 times. 2 veces. 2 veces, exactly. Pero ¿cuándo se lo rompió? No nos dicen, ¿verdad? No. Simplemente que en toda su vida o en todo el transcurso de su vida, pues se ha roto el brazo 2 veces. Ok, ¿qué dice el siguiente? Eh, Teens, los como, adolescentes. como adolescentes, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿Tocaron sus cabezas? ¿O algo así? ¿Han tenido? ¿Han tenido Ajá. más choques ¿Más choques? que otro grupo? Que cualquier otro o cualquier otro grupo de otra edad.
de otra For edad, ¿no? example, more than adults, more than children, more than seniors. Ok. Muy bien. Completamos también el de negative statements, please. Julia hasn't cut her fingers before. Before. ¿Qué quiere decir? Julia no se ha cortado un dedo antes. Ujú. Muy bien. Next one. Since hasn't Haven't. Porque worked since is they haven't. haven't. Oh, sí, sí. Since haven't worn helms. Ok. Worn es el pasado participio, perdón, de wear. Wore, worn. Wear, wore, worn. No sé qué es worn. Wear. Clothes. You wear your clothes. Okay. Ujú. Es usar como ropa. Pero aquí es negativo, entonces, ¿qué quiere decir? Que los adolescentes no usan, no han usado. No han usado. Helmets. Protection for head. Okay. Cascos. Exactly. Very well. So that's why they have accidents. ¿Aquí alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? No, teacher. Ok. Bueno, vamos a hacer entonces el siguiente. Es un juego en internet que precisamente es con el presente perfecto, que se llama Never Have I Ever. Never have I ever. Hold on a moment. Y les van a aparecer algunas preguntas. Ustedes tienen que contestar. Obviamente tenemos que formar aquí el verbo. Van a aparecer aquí unas frases y tenemos que formular la oración en presente perfecto. Aquí nos van a preguntar, nos van a aparecer preguntas aleatorias, ¿no? Si alguna vez te has puesto borracho, si alguna vez te has, no sé, cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, menciona drink alone, beber solo. Aquí, ¿cómo podríamos preguntar? ¿Has alguna vez bebido solo? Obviamente nos referimos a alcohol. Have you ever drunk alone? Have you ever? Entonces, drink, vean cómo está en su lista de verbos. Drink, pasado drank, pasado participio es drunk. De hecho, drunk también se le llama borracho. Para decir a alguien que es borracho, dices drunk. Have you ever drunk alone? Entonces, ¿alguna vez has bebido solo? Y si sí, dicen yes, I have. O Yes, I have. I have never. Puedes decir nunca. I have never. Yes, I have. Bueno, de hecho no sería no, I haven't. Para que no nos confundamos. Yes, I have. No, I haven't. Okay. Yes, I have. You. For example, some wine. Before getting married, I just drink some wine and just relaxing at night. ¿Quién más? Have you ever drunk alone? Yeah, okay. Yes, I have. But if it's strong alcohol would be like tequila, vodka, whiskey. Yeah, some shots. Okay, well, that can be sometimes dangerous, right? My recommendation, if you No, drink, if you are in your home or in your home. yeah, could be. Okay, very well. Let's see. Siguiente, por favor, vamos a pedirle si Joshua, ¿podrías hacerle esta pregunta? Esta pregunta está, no es que sea complicada, pero está muy rebuscada. Have you ever
been scared to check your phone after a night out? ¿Has alguna vez estado asustado de revisar tu teléfono después de una noche de fiesta? Es como, no sé, porque ya es muy tarde, los mensajes de tus padres, de la novia, no sé. Vamos a intentar con el siguiente. Ok. Muy bien, creo que todas estas preguntas son para borrachos. Pero bueno, a ver, Joshua, ¿podrías hacerle esta pregunta a alguno de tus compañeros, please? Yes, teacher. Lucy, have you ever lost a phone while drunk? Correct. So, Guzli, have you ever lost a phone while drunk? Someone else, Joshua, please choose someone else. Guzli is not available. Heidi, have you ever lost a phone while drunk? No, I haven't. Excellent. Okay. All these are about being drunk. Okay. Haley, can you ask this question to any of your partners? Yes, teacher. Nubia, have you ever gone to school with a hangover? Hangover. Hangover es una cruda. Have you ever gone to school or work with a hangover? No, I haven't. Okay, very well. So we have here the word hangover. Let me choose another category because this is all about being drunk. And I think that I'm among very decent people, so just normal, right? Normal. For normal people. Okay, this is interesting. Nubia, ¿podrías hacerle esta pregunta a alguno de tus compañeros? Aquí el verbo ya está conjugado en pasado participio. Y aquí hay que cambiarlo, porque si le estás preguntando a algún compañero, se cambia el sujeto. Have you ever thought you were going to drown? Where? Aquí está en el chat. Es este mismo, pero lo cambié en vez de I a you. Joshua, have you ever thought you were going to drown? Ok, drown quiere decir ahogarse. Right? Cuando tú dices we're going to drown, es ¿alguna vez pensaste que te ibas a ahogar? Like you were swimming and all of a sudden you got so desperate and you thought this is my end. Pensaste, este es No, mi I final. haven't. Okay, good. Can you swim? Can you swim? Yes. Okay, perfect. Joshua, hazle esta pregunta a alguno de tus compañeros en que no haya participado. Meritzel, have you ever gone surfing? No, I haven't. Okay. Some are a little bit not good for. I don't know if here's someone under 18, but better not. Se supone que son las preguntas normales. Meritza, can you make this question, please, to someone? Brian, have you ever been arrested? Arrested? I don't know. I went to the Torito. Oh my God. Why? Is before after a party After a party. with my Okay. friends. Okay, so it sounds like it was a crazy party, right? Yeah, at the last I beat the friends of Pablo.
The people in the Torito. Okay, you make friends with people from the Torito. Okay, so well, you have, how long were you arrested? How many hours or how many days? Only like 6 hours, I guess. 6 hours. Oh, I see. Very well. Let's check. Next one, Brian, please ask this question to any of your partners. I don't know. Maybe Miriam Martín or Fernando? or Fernando, exactly, or Javier. Have you cheated on a test? ¿Qué quiere decir? Have you ever cheated on a Have test? you ever cheated on a test? ¿Alguna vez has hecho trampa en un examen? Yes. Have you ever cheated on a test? Mm. O no sé, Uriel. ¿A mí? Fernando Garduño. Yes, Fernando. No, I haven't. Okay, very well. Fernando, please make this question to anyone else. Uriel, have you fallen in love at first sight? First sight. First sight. No, I haven't. Ujú. Okay, ¿qué quiere decir esta pregunta? Have you Estás ever enamorado. fallen in love? ¿Te has enamorado at first sight? Primera vista. A primera vista. Okay, Javier, please, next question. Aquí es si alguna vez has organizado una fiesta para mí, pero... Brag about something. Okay, ¿puede hacerle esta pregunta a alguien? Please. Have you ever bragging about something Something. not I have not done? Okay, ¿a quién le preguntamos? ¿A usted? A mí. Okay, have you, puedes formular la pregunta? Have you ever, entonces ya, Have you ever brag, bragging about something I something, have about something I have not done. O en este caso lo cambiamos you porque me estás haciendo la pregunta a mí o a cualquiera de tus compañeros, sería something you have not done. ¿Qué creen que quiere decir esta pregunta? Have you ever bragged about something you have not done? Tenemos el verbo brag, que es presumir. ¿Alguna vez has alardeado, presumido de algo que que no has hecho. que no has hecho, que no hayas hecho? Well, actually, I don't consider myself to brag. I don't brag about things that I have done, right? So maybe if when I was a little kid could be or something, but I'm not used to brag. I have never, I think. I'm not used to brag. So for me, it would be ridiculous to brag something that I have not done. So for me, it's like that, right? Si no me gusta presumir de las cosas que hago, menos de las que no he hecho, ¿no? Okay, I have next question for... Okay, esta ya la tenemos. Okay, this is interesting. Okay, I would like to ask Miriam. Miriam, have you ever lied about a family member dying as an excuse to get out of doing something? Esa es la pregunta. ¿Alguna vez has mentido de que un familiar se murió como excusa para no ir a cierto lado o no hacer algo? Como, ay, disculpe, maestro, es que se me murió mi abuelo. No, I don't haven't. No se murió, pero sí se enfermó. Sí, con la enfermedad, no con la muerte. Ah, ok, pero tú no has inventado que se enfermó o que se murió.
Que se murió, no. Que se enfermó, sí. Ah, ok, es que se enfermó mi abuelito, ¿no? Ok, Ajá. excuse. Yeah, I will feel bad about lying about something, right? Because it's like, but I heard some of your partners have. Yo sí he escuchado que algunos, bueno, con hecho esta actividad, algunos compañeros sí lo hacen. Decir, ay, que se murió, se murió. Se muere de veras, ¿no? Y muchas veces al año, ¿no? Lo vuelven a inventar. Ajá. Okay. Very well. So this is how we make the present perfect. Vamos a completar aquí. Los que están en azul son verbos irregulares. Okay. So let's go. Help us, please, here, Uriel. Number 2. Number 1 dice, I've broken my arm before. Vamos a intentar practicar la pronunciación. I've broken. También puedes decir I have y quitarle la H. I have. I have broken. I've broken. Aquí sería, my parents Have traveled have traveled. Entonces, to many have, countries. fíjate cómo va a ser la contracción. Have, vas a intentar quitarle la H. Va a sonar, my parents have. En vez de have, vas a decir have. Cuando hables rápido. My parents have traveled to many countries. My parents have traveled to many countries. Muy bien, esto es cuando hablamos rápido, ¿verdad? My parents have traveled. Have traveled. No have, aunque siempre puedes decir have, pero si hablas rápido o con más fluidez, sin la H. Thank you, Meritzel, please, number 3. I song. I haven't sung in a band for 5 years. Puede Sí. ser afirmativo. Creo que todas son afirmativas. Song. 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 Muy bien. Entonces, I have sung in a band for 5 years. Dirías entonces en vez de I have sung. I have sung in a band for 5 years. Exactly. Goosley, please, number 4. Joshua, please, number 4. I have, no sé el pasado de este, slept, Es regular. Slept. sleep. And have fell on the ice before. I have slept and fallen on ice before. Fallen. Porque ya no puse otra vez el auxiliar. Cuando tienes dos verbos, en esta oración hay dos verbos que están en presente perfecto. Solo el primero necesita el auxiliar, el segundo ya no, porque ya se sobreentiende. Okay. Ya no digo, I have slept and I have fallen, no dirías, I have slept and fallen. Entonces, este have aplica para este verbo y para este. Solo una vez el auxiliar. I have slept and fallen on the ice before. Me he resbalado y caído. Okay. Next one, please, Miriam. 5. My best friend is has. Has. With, El verbo es irregular. with a blog simply Written. written. Okay, my best friend has written a blog since July. Entonces, igualmente has, le quitamos la H. My best friend has. My best friend has written a blog since July. My best friend has written a blog since July. Aunque aquí es negativo, porque como dice desde julio es como, queda mejor, ¿no? Mi mejor amigo no ha escrito un blog desde julio. No, sí. Okay. So, help me everyone complete the next one. Number 6. My cousins Have lived in Mexico since 2012. Exactly. My cousins have lived in Mexico since 2012 or 2012. My brother I've tripped over Outcat many times. okay, because he has Has. tripped over our cat many times. Se ha tropezado con nuestro gato muchas veces. My brother has tripped. My brother has tripped.
My brother tripped over our cat many times. Number 8. I take. I've taken. Have taken. Entonces sería, I have taken safety class before. I have taken a safety class before. Please repeat. I have taken a safety class before. Exactly. Tomorrow we continue practicing, but this is the new tense, nuevo tiempo que aprendimos, presente perfecto. See you tomorrow for more. We will probably have to have the classes this Saturday para compensar las clases que no tuvimos el día de ayer. Probablemente, si lo ven bien, pues, sea para el sábado a la misma hora. So, you can let me know your opinions there in the chat too. Vamos a discutir ahí también en WhatsApp. Okay, so we have finished for today. So